irina jatzen da hemen, zakutan, eta zakutik ematen dugu makinian, eta gero iten da leheno bezala, iten zen bezala ogia, astetik orduan eman arte, atatu arte hemen ina da dena. Hemengo ogi guziak denak eskuz pasatu batie. Ez da bat atatzen eskuakin ukitu gabe. Denak eskuz sinatie. Tradizion dugu, hau dugu etxeko ogia, gure bihotzeko ogia hobena urri dugu. Menan bertze ogiak guziak baute ben zerai, gustu difentak batero bertziak, menan denek baute be gauza. Boleria pixkat egiten dugu, guetzako hemengo simplia etxean iten den boleri gauza simpliena, baina jendeak asko maite du. Oporak hartzen dugu martxuan aste bat, pausatu behar da pixkat, gero hartzen dugu bi aste udantzinan, eta gero neguan hartzen dugu berze bi aste. Eta astelenetan dugu pausa. Hemenge asterte goizetan irikitzen dugu igande ordu bat arte. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Camerino, aquí en Vitoria. Nos encontramos, como todos sabéis ya a estas alturas de la programación, en la calle San Prudencio número 26. Veis que vuelvo a estar con otro tocado, con otra colaboradora nuestra, Pluma y Azul, una vitoriana diseñadora ella, todos hechos a mano, o sea que con la originalidad de saber que no hay dos iguales. Como siempre, empezamos un pequeño mini reportaje con Pluma Azul. Bien, pues estamos ya de vuelta y vamos a hablar hoy de un tema duro, un tema serio, y con ello contamos con una presencia que seguramente para ustedes ya es una cara conocida porque la conocen cuando nos vamos hasta Mascaromas, Ros, pero hoy hablamos de esa faceta suya, esa otra faceta que hace una labor social. Ella es Rosa Arrobanena y es asistente, trabajadora social. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes, Patricia. Vamos a hablar de un tema bastante duro, serio, y además que de alguna manera sabemos que existe, pero no nos gusta hablar mucho ni ahondar, ¿no? Es como la gente se encuentra un poco rehuye, ¿no?, de alguna manera de este tema, que es el tema de, ¿cómo lo llamaríamos?, del maltrato infantil, abuso sexual infantil, poco todo, ¿no? Podemos hablar de ello como desprotección infantil y sí, es un tema que no gusta y además, como decía un profesor mío, es la violencia invisible. Impensable también, porque como no se nos ocurre que eso pueda suceder a los niños, no pensamos que está ocurriendo en nuestro entorno más cercano.
Sí, además es una buena definición, ¿no? La violencia impensada o invisible, ¿no? Esa violencia de niños que callan. Coméntame un poquito, cuéntanos en qué consiste en sí la labor de una trabajadora social en tu caso, ¿eh? Bueno, desde mi punto de vista, un trabajador social, una trabajadora social es un profesional que trabaja en instituciones o en entidades privadas y siempre con una vocación de ayuda, de mejora de condiciones personales, sociales, de dificultades. Siempre vamos a trabajar ahí. No solo, porque también es verdad que hay muchos servicios sociales, hay muchas prestaciones que son de uso y disfrute de toda la población. Entonces, bueno, hay muchas ramas, hay muchos recursos especializados, pero yo creo que lo que nos define es esa vocación de ayuda y de acompañamiento en situaciones más o menos complicadas. Y en tu caso, ¿cómo decides centrarte en esta especialización, ¿no? De la área infantil, el área infantil? Bueno, yo con 16 años estaba ya colaborando en Donosti, de donde soy, con un centro juvenil, un centro de animación sociocultural, y ocurrió una situación muy dramática. Vimos que había desaparecido una niña, nos unimos a las labores de búsqueda y lo que fue francamente impactante es que, pues un vecino había cogido a esa niña, en el momento que se sintió acorralado la tiró por el balcón. Fue una situación dramática, muy dura. ¿Me suena a Hernani? No, Alza. Alza. Es que yo recuerdo ese caso, si mal no recuerdo, era la pareja de la mamá de la niña. No recuerdo exactamente quién fue, pero bueno, sí que sé que estábamos en la plaza de Santa Bárbara, pues otros monitores y yo. La situación fue, bueno, querían linchar a la persona, estaba la policía, y aparte de atender a los papás y otro montón de gente que de los nervios de la situación, lo recuerdo con verdadero pavor. Sí, yo recuerdo aquella porque fue bastante sonado. Además, creo que además la niña gritaba desde la habitación. Sabían que estaba ahí porque gritaba. Sí, y él se sintió acorralado, la tiró por la ventana. Era una niña además muy chiquitina y si mal no recuerdo, o sea, si recuerdo medianamente bien, creo que era una pareja. Ella estaba separada y él no era el papá de la niña, sino era su actual pareja. Creo, si me equivoco, pues que la gente me perdone porque fue un caso hace mucho tiempo de esto además. Muchísimo tiempo. Yo recuerdo tener unos 17 años y de ahí sí que estaba yo ya trabajando con jóvenes, pero ahí pensé que necesitaba mayor formación y dedicarme a algo que de alguna manera intentar prevenir esas situaciones tan horrorosas que ya terminan con el fallecimiento de un niño o una niña. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el proceso? ¿Quién detecta? ¿Cómo se hace una investigación? Porque claro, yo puedo denunciar, pero hay que saber que es verdad antes de afectar al menor de alguna manera de forma directa con él. Preguntas y demás. ¿Cómo se inicia una investigación? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de una investigación a nivel social, que no tiene nada que ver ni con la judicial ni con la policial, ¿vale? Social. Para que todo el mecanismo de los servicios sociales puedan prestar una ayuda efectiva, no solamente a ese niño, sino también a la familia que está generando esa situación, pero que a veces no saben cómo hacerlo de otra manera, tienen dificultades, son muchas situaciones, necesitamos que alguien ponga en marcha todo ese mecanismo. Y ese mecanismo se pone en marcha con la notificación. En servicios sociales las personas pueden acudir, informar de situaciones que le pueden parecer preocupantes. Algo que quiero recalcar es que no son los ciudadanos los que tienen que verificar si eso efectivamente está ocurriendo, ni saber hasta qué grado está ocurriendo, si es una situación leve, moderada o grave. Ese es el trabajo que van a hacer las compañeras
del Ayuntamiento de Vitoria, ya en una fase posterior, que es cuando se inicia una investigación social. En una investigación social se va a recabar información de diferentes profesionales que están en contacto con el niño, que puede ser perfectamente el colegio, el pediatra. También vamos a hablar con los papás para que nos den su versión de los hechos y también nos hablen de sus dificultades. Igual en ese momento no es necesario hablar con el niño o con la niña, o igual sí. Ahí ya empezamos a recabar toda esa información y lo que vamos a determinar es si esa situación es lo suficientemente grave como para implementar ya medidas, o si vamos a seguir trabajando para hacer una evaluación diagnóstica en la que lo que vamos a tratar de saber es el por qué ocurren esas situaciones dentro del seno de esa familia y cuáles son las medidas correctivas o las medidas de apoyo a esa familia para que empiecen a ejercitar sus derechos como papás y mamás, pero de forma mucho más adecuada. No en situaciones de maltrato o de desprotección para ese miembro de la familia. Lo que pasa es que supongo que cuando sí que encontráis un caso en el que ya se requiere a nivel legal, me imagino que colaboráis o trabajáis todos conjuntamente, policía a nivel judicial y lo que es trabajadoras sociales. ¿Hay una especie de protocolo a seguir entre estas tres entidades? Los protocolos entre entidades suelen ser bastante complicados. Es verdad que llega un momento que determinadas situaciones no tienes más que ya pasarlos a instancia judicial. Muchas veces porque las lesiones, por ejemplo, en los niños o en las niñas son de tal entidad que, llegados al ámbito sanitario, el propio ámbito sanitario denuncia. Entonces, ya ahí la situación se judicializa. Es decir, las situaciones o los detectores de una situación de desprotección infantil puede ser urgencias médicas, puede ser un vecino, puede ser el servicio social si la familia está recibiendo otro tipo de prestaciones, ayudas o... Cada caso en ese sentido es un poco diferente y sí que es verdad que no se puede... Podemos hablar de globalidad, pero también es verdad que cada caso es un mundo y siempre hay que tener en cuenta los derechos del menor y sobre todo que las medidas atiendan a sus necesidades y a su futuro bienestar. Fíjate, cuando hablamos del maltrato infantil, uno siempre inconscientemente lo que hace es va a un estatus social marginal o un estatus social conflictivo, pero en cambio la realidad dicta otras cosas, se dan en cualquier ámbito. Efectivamente, no solamente la realidad, sino todos los estudios. Sí que durante mucho tiempo las familias que eran más proclives a ser detectadas por los servicios sociales eran aquellas que estaban percibiendo una ayuda. No por un entorno solamente precario económicamente, sino que hoy en día, con la crisis que estamos sufriendo, todo el mundo entiende que la falta de recursos económicos genera muchísimo estrés. Eso es un factor añadido que puede generar mayor tensión y en un momento tener una conducta no adecuada con tus hijos. Por eso te digo que sí que durante un tiempo las familias que eran más proclives a ser detectadas eran las familias que estaban ya percibiendo una ayuda, pero los estudios nos demuestran y las intervenciones nos demuestran que factores personales de baja autoestima, falta del control de los impulsos, toxicomanías o alcoholismo que se dan en todas las capas sociales son factores desencadenantes o posibles factores desencadenantes, aparte de la historia de crianza que tenemos cada uno de nosotros, de cómo nos han tratado a nosotros mismos en nuestra infancia. Por eso es un cúmulo de muchísimos factores y por eso te decía que en la evaluación diagnóstica lo que vamos a tratar es de analizar todo eso en conjunto. Para eso se van a tener muchísimas entrevistas con la familia para poder saber cuáles son los factores que están generando justo en esa familia esa situación de desprotección infantil, para ayudar con esos factores, porque seguramente
todas las familias tienen algo positivo que están haciendo bien. En caso de que la familia no sea su momento, no puedan, por diferentes circunstancias, alcanzar unos mínimos que garanticen el bienestar del menor, entonces es cuando sí que podemos empezar a plantearnos una situación de separación temporal de esos niños de su núcleo familiar. Ahora bien, y a esto quiero hacer especial hincapié, la forma de trabajo de los servicios sociales no es la separación de los niños de su familia, sino que esa es una medida que se toma ya en momentos donde, aun habiendo trabajado o porque la gravedad de los hechos así lo requiere, hacemos lo que es una separación. Pero para nada es la primera medida que se va a tomar. Por eso, muchas veces, también la ciudadanía tiene mucho miedo a notificar lo que está viendo con un niño, porque piensa que lo que va a hacer es disgregar la familia. No es una medida normal que se tome a primera no instancia. Es la primera instancia. Vale. Una vez dicho eso, ¿no? Que no sea en primera instancia cuando se toma esas, además todo el mundo yo creo que hoy en día también sabe que es tanto la patria potestad como una es muy difícil que te la quite un juez, es algo que tiene que darse como algo terriblemente ya, pues hablamos de causas mayores para que te la puedan quitar, ¿no? Fíjate, te estaba oyendo hablar de la crisis, y a lo mejor lo que digo ahora es una barbaridad, o no lo sé, pero una de las causas que podría no atender bien es la alimentación infantil. Y hoy en día con la crisis, pues desgraciadamente hay muchas familias que no pueden dar ese alimento a esa familia, ¿no? De alguna manera yo, fíjate, estaba pensando, llegado el caso podríamos hasta denunciar, ¿no?, al estamento en sí competente porque no permite que podamos alimentar a nuestros hijos como Dios manda. Es un pequeño matiz que, como digo, lo mismo es una barbaridad o no lo sé. Vamos a suponer que ocurre un caso especialmente dramático, grave. Hablamos de casos pues como el que has mencionado tú al principio, con un resultado fatídico, pero bueno, no todos son con resultados fatídicos, hablamos de muerte. ¿Cuál es el proceso del niño o de la niña a seguir cuando ya se ha detectado que efectivamente hay un caso de abuso? Cuando hablamos no hablamos de abuso no tiene por qué ser un abuso sexual, puede ser un abuso físico, pues de golpes, de violentar, o sexual también, pero bueno, no solamente de cuál es el protocolo que se sigue con ese menor, a disposición de quién pasa, quién custodia a ese niño. Bueno, en principio ya te digo que si no hay una separación, sus padres siguen ejerciendo. Pero hablamos ya, ya te he comentado, cuando ya se da el caso de que sí. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Más que nada por si hay alguna persona que conoce algún caso, como tú has dicho, tiene miedo y tal. Bueno, ya ha quedado claro que antes de esa separación hay una investigación exhaustiva, una investigación con pruebas que demuestre, porque me imagino luego hablaremos de casos que quizás os habéis encontrado con que no tiene nada que ver y es más exagerado, pero una vez que ya se ha detectado que el caso es sí o sí existe, ¿cuál es el proceso para ese niño o niña? Bueno, en primer lugar se van a implementar programas de atención dentro de la familia, es decir, hay programas en los que educadores familiares, educadores sociales, van a estar con la familia ayudándoles a modificar comportamientos con el niño. El caso que yo creo que todo el mundo conoce es poco más o menos lo que hace la Supernanny. Sí. ¿Vale? Entonces, dentro del domicilio se ayuda a la familia a manejar la conducta del menor. También existen programas de tratamiento terapéutico, tanto para los papás como para sus hijos, y esas serían las primeras medidas. Figúrate que necesitamos momentáneamente o durante una temporada para poder trabajar con los padres de una manera y con los niños de otra que salgan del domicilio. El ayuntamiento dispone de una red tanto de centros de día para cubrir diferentes necesidades como la que tú comentabas, por ejemplo la de alimentación.
Y además puede ser que los niños vayan mal en su rendimiento escolar, porque la situación de la familia supera, les implica. Entonces también los centros de día ayudan en esa formación del niño, liberando también a veces a papás que por sus conocimientos o escasos conocimientos no pueden ayudar a los niños en los deberes. Y ahí sí que se hace un trabajo muy coordinado entre estos centros de día y este grupo familiar para que vayan asumiendo de la mejor manera posible todas esas responsabilidades de ser papá y mamá. En otros casos la situación es poco más grave y se considera que es adecuado que papás y mamás y por otro lado los niños estén separados. Estamos igual hablando de centros donde la guarda ya la tienen las instituciones. En este caso sería Diputación Foral de Álava y ahí sigue habiendo, a no ser que se recomiende lo contrario, derechos de visita, demás. O sea, la gama de recursos que dispone Álava en ese sentido es amplia y las modalidades de trabajo por las que podemos optar también son diferentes en función de lo que te digo, del caso, de la situación de los aitás y de la situación de los peques. Hablando de los peques, como dices tú, ¿qué casos son más difíciles de recuperar en el sentido de luego un crecimiento sano? Hablamos sano no físicamente, sino mental, ¿no? Que el físico al final uno lo recupera con el tiempo. A mí me preocupa más cuando el deterioro es mental, ¿no? Cuando ha habido un maltrato que ha afectado mentalmente luego a su desarrollo, ¿no? Porque luego hablamos de adultos, con un adulto que a lo mejor tiene una moderación de conducta debido a algo, ¿no? ¿Qué situaciones son más difíciles de recuperar o de trabajar? Si es que existe, que a lo mejor todas son... Yo creo que más que es muchas veces no tanto la tipología de maltrato, si es un maltrato físico, una negligencia física, un abandono emocional, bueno, un abuso sexual, sino por un lado vamos a tener la capacidad del niño para soportar, sobrellevar esa situación. El tiempo que ha transcurrido desde que se inicia esa situación de maltrato hasta que es detectado, notificado, porque detectado puede ser por el vecino hace 3 años y no ha dicho nada. A colación de esto, luego quiero hacerte un inciso de otro caso. El tiempo transcurrido, quién haya sido el agresor o agresora principal, no es lo mismo un vecino que tus aitás. Efectivamente, entonces se dan una serie de circunstancias que rodean a ese niño y a esa situación maltratante, que es lo que nos va a determinar el grado de daño que está sufriendo. Y luego hay niños que tienen pues otra serie de dificultades añadidas físicas, pues que tiene problemas de movilidad, por ejemplo. Pero bueno, pues porque tiene la piernita mal o cualquier cosa, que situaciones, por ejemplo, de niños con deficiencias, que si a eso añade su dificultad de aprendizaje, de llegar hasta un crecimiento como el resto de población, es una situación maltratante, la verdad es que es muy difícil de trabajar esos casos. Y también es muy difícil de detectar, por ejemplo, el maltrato en casos en los que los niños y niñas, por sus propias dificultades, no pueden comunicar bien. Yo decía aquello de, en la educación está el futuro adulto, porque la psicología ha cambiado bastante. Bueno, no ha cambiado, ha ido avanzando, que cambiar no cambia, ¿no? Pero se ha ido viendo. Pero yo recuerdo, mi época de estudiante, yo no estudié psicología, pero bueno, había gente que estudiaba, para preparar un futuro psicópata, era sobre todo que no diferencia entre el amor y el dolor. Uno de los ejemplos que ponía era que no tienes más que pegar a un niño y de continuo darle un beso y un abrazo para que asocie dolor con amor. El día de mañana crece con esa sensación. Entonces una de las características del psicópata en el que necesita que le produzcan dolor como medio de expresión de amor, ¿no? Imagino que, bueno, pues eso quedará ahí como raíz, pero habrán avanzado más cosas. Yo supongo que es duro
y uno no se hace a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva el ir a tu casa después de haber visto, sobre todo digo no se sobrelleva porque ver un niño siempre sufriendo no es algo con lo que uno se vaya acostumbrando? ¿Cómo se sobrelleva eso, Rosa? ¿Cómo se sobrelleva? Porque hacerse no, pero ¿cómo compaginas luego tu vida cotidiana y normal con esa situación anómala, ¿no?, en una casa que hayas podido vivir? Pues a veces ni se lleva, ni se sobrelleva, ni nada. Pero tienes que continuar viviendo, entonces ¿cómo consigues? Pues mira, hay temporadas en las que, bueno, si me están viendo con alguna compañera, yo creo que reconocerá esa situación de me duele la cabeza, me duele el estómago, no puedo comer, qué cansada estoy. Pues es porque la cabeza muchas veces pues no para. Hay momentos que bueno, pues que quieres acelerar cosas y que bueno, pues tampoco es posible, ¿no? Pues igual la familia no está especialmente receptiva a que vayas a hablar con ellos de una situación que les duele muchas veces también, ¿no? Porque les estás cuestionando su forma de tratar a los niños. Entonces, bueno, pues intentar desconectar hay veces que es imposible. A mí, si algo me ha ayudado mucho es el poder hablar y contrastar, pero ya fuera de despacho con otras compañeras, mis miedos, mis dudas, el cuestionarme como profesional, no sé si lo he hecho bien, es que aquí... Y sobre todo, para mí otra base importante ha sido estudiar. O sea, tratar de ser la mejor herramienta que tengo a mi disposición para poder ayudar a esas situaciones, y también que me den la seguridad de, bueno, pues de estudios, gente que se ha dedicado a investigación científica y demás. Bueno, a mí eso me ayudaba. Te estaba oyendo y era como una sintomatología física, ¿no? Todo se deriva en efectos secundarios como dolor de cabeza, no poder comer, sentirse mal, ¿no? De alguna manera el cuerpo lo manifiesta. En tus años de experiencia, a la hora de recuperar a un niño mentalmente, ¿es más factible hacerlo, me imagino que con un adulto, pero es más fácil reconducir esa mente infantil a una conducta o a una vivencia normal? Esto es lo normal que ha de vivir un niño, no la, entre comillas, anormalidad. Digo anormalidad porque todo lo que está fuera de lo normal se denomina anormalidad. ¿Es más fácil la reconducción de el olvido, por decirlo de alguna manera, del niño y reconducir su mente? Bueno, hay niños y niñas que lo que hacen es, bueno, un proceso psicológico que rompen con la realidad, olvidan, pero sigue teniendo también sus efectos. A ver, reconducir, sí. Curar. También lo que te decía antes, depende del daño y muchas veces llegamos a situaciones tarde. Antes te he dicho, quería hacerte un inciso. Mira, hace años también, son de estos casos que como no los trabajas, te puedo dar pistas, pero no... Sí. Recuerdo un caso en Galicia, eran dos hermanos relativamente pequeños. Y bueno, desconozco muchos datos de la situación familiar, pero el hecho fue que creo que la niña falleció de inanición. No te puedo situar el año, pero vamos, ha sido finales de los 90, 2000. Una niña fallecida de inanición. Es algo... sí. Al menos en este país. Galicia. De Etiopía hasta podía ser, pero aquí... Lo que más rabia me dio... Es que me están diciendo que no se me oiga en el micro, pero que da igual que no se me oiga. Lo que es interesante es lo que cuente ella, no lo que cuento yo. No, lo que te decía es que lo que realmente me indignó, como persona, como ciudadana, no sé,
fue que cuando fueron varios medios de comunicación a preguntar en el pueblo, pues a ver cómo había sido esta familia, un comentario: esto se veía venir. Entonces, yo recuerdo ver la televisión en ese momento y estar incendiada porque decía, bueno, vamos a ver si soy capaz de aclararme. Esto se veía venir, es decir, en el pueblo la gente ya había detectado una situación difícil para esos niños. Efectivamente, no lo hables con la vecina del quinto, ni en la panadería, ni en el bar. Acude, infórmate en un servicio social para que podamos ayudar a ese niño y a esa familia, porque es que son situaciones tan duras, tan lamentables, que creo que como sociedad todos y cada uno de nosotros nos tenemos que cuestionar. No es una cuestión de el pueblo de enfrente, la vecina del quinto, no, todos nos debemos cuestionar y debemos pensar cuál es nuestra actitud frente a otras personas que pueden necesitar ayuda. Me da igual la edad que tengan. No lo concibo. Entonces, me pareció una situación de, bueno, pues que hubiese dado insuficiente a la conducta de ese pueblo, ya te digo que sin analizar otra serie de circunstancias, situaciones, lo que oí en prensa. Pero me parece terrible que un pueblo tenga que vivir esa situación y que en el momento que aparezcan medios de comunicación la respuesta sea: esto se veía venir. Pues me permites, porque ahora vas a continuar con mi compañero Urchi. A mí se me queda corto. Sí te vamos a emplazar a otro programa para seguir hablando del tema, porque seguramente a mí se me ha quedado corto, a Urchi le pasará lo mismo, porque sí que es muy demandado, ¿no? La gente quiere información. Y bueno, lanzar de todas maneras, a colación de lo que estabas tú diciendo, que el maltrato infantil no es un delito de lo que se puede llamar común como un maltrato a una mujer, con lo cual no pueden las instituciones obrar en sí de oficio si no hay una acusación, si alguien no denuncia un maltrato infantil. Me imagino. A ver, normalmente no. En los servicios sociales se notifica, es decir, solamente denunciamos en el juzgado, que es donde se puede, o en policía, que es donde se recogen denuncias. Sí. No me refería a la institución, sino al particular. El particular... Me imagino que una asistente social no puede presentarse en una casa porque ya considera que este niño está maltratado. Tendrá que haber un indicio que tire del hilo para que uno vaya. A eso voy. Que la gente, como en este caso el pueblo, lo ve venir, pero que lo informe a las instituciones competentes. Que no es un delito en el que una señora pueda ir porque es una asistente social y pueda decir... Bueno, en este caso, una inanición y el fallecimiento, que se podría haber salvado esa vida. Entonces, que la gente tome conciencia. Los abusos a menores se tienen que denunciar, que además no tiene por qué saltar a la luz la persona que tira de la manta, sino que al menos da el pequeño matiz, abre la entrepuerta para que las instituciones puedan entrar a investigar. Que la gente lo tenga claro. Que con lo de yo ya lo sabía, yo ya lo veía venir, pues que no adelantamos nada, en este caso un fallecimiento. Entonces, seguiremos hablando de este tema, Rosa, si no te importa, porque a mí se me ha quedado corto, se me quedan muchas cosas en el tintero. Y nos vamos contigo, además, también porque, bueno, ya estuvimos con ella, con la cosmética, porque, bueno, pues ella, supongo que una de las formas de escape que tiene es hacer cosas naturales para el beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Así que nos vamos con, en este caso sería Ros, y con Ainara en Más que Aromas en la calle Gorbea, número, que me lo van diciendo por ahí, 3, eso es, hasta ahora. Et plus fort encore, si nos voix nous accordent. Hola Camerino, estamos un día más en Más que Aromas con Espumita 14 para hablaros del tema de la cosmética natural. Hola, ¿qué tal, Espumita? Hola, muy buenas, Ainara. Otra vez estamos aquí y vamos a volver a charlar sobre productos naturales de cosmética. Así que... ¿Y qué tienes hoy para enseñarnos? ¿Qué novedad? Pues mira, hoy tengo para enseñaros lo que es un bálsamo labial. Entonces, el bálsamo labial, una cosa que tenéis aquí en tienda que os he traído, es
esta jarrita que, mira, ¿a qué huele? Me huele a chocolate, a cacao. Bueno, pues esto es manteca de cacao natural. Entonces, te voy a dar un trocitín y yo voy a coger otro muy chiquitito porque vamos a hacer una cosa. Y esto es para que luego las clientas que vengan aquí a Más que Aroma puedan pedir, probar en piel, en mano, lo que es la manteca de cacao. Bueno, mientras lo tenemos en los dedos se va suavemente disolviendo. Es verdad que hoy precisamente no tenemos un día muy caluroso en Vitoria, pero si ves, va soltando poquito a poco una grasilla que seguramente, bueno, a cámara será casi imposible apreciar el brillo que nos va cogiendo los dedos. Pero poco a poco es mucho más moldeable y la manteca de cacao era con lo que antiguamente se hacían los bálsamos labiales, la barra de cacao, lo que conocíamos como barra de cacao. Luego, efectivamente, bueno, pues lo que son las vaselinas y otra serie de productos lo han ido sustituyendo, pero no por, a mi entender, por calidad, sino por un menor coste económico. Bueno, esto ya se va disolviendo. Evidentemente, esto no es con lo que se trabaja ya en los labios. Digamos que este producto está ya trabajado de tal manera que tenemos un aceite de almendras muy suave, que este sí que se puede ya trabajar, este sí que ya lo podemos coger fácilmente. Esto yo creo que ya sí que se ve que se disuelve mucho más fácil. Perfectamente, sí. Y sí que podéis notar un brillo, ¿vale? Este es el brillo natural que da la manteca de cacao, la manteca de karité, el aceite de almendras. También le echamos un poquito de cera, ¿para qué? Para que endurezca, porque aunque eso sí que es bastante más duro, cuando luego lo llevamos en el bolsillo, en el bolso, a veces sucede que es excesivamente, pero mira, no hemos hecho más que aplicar. Yo he cogido una burrada de producto y evidentemente tarda, pero bueno, esto se disuelve perfectamente en el labio. Además, al tener todo ingredientes naturales, este no tiene ningún tipo de aroma ni de aceite esencial ni sintético. ¿También sabéis para qué se utiliza? Ni idea, sorpréndeme. A veces en verano solemos llevar unas sandalias preciosas, pero que nos hacen alguna rozadura. Suele ser. Bueno, pues la manteca de cacao y la manteca de karité juntas hacen una barrera protectora, nutritiva, y nos ayuda a cerrar esas pequeñas heriditas que podemos tener, y también se aplican mucho en los nudillos cuando, por ejemplo, con el frío se nos agrietan. Entonces, si algo que me gusta hacer con mis productos es que un mismo producto nos pueda servir para varias cosas. Hoy en día sí que la cosmética tiende justo a lo contrario, a diversificar, pero muchas veces podemos tener resultados espectaculares con un mismo producto aplicado en diferentes momentos o de diferentes formas. Y bueno, no sé si se podrá ver ya con todo lo que he ido disolviendo la diferencia de brillo de una mano a otra. En algunas ocasiones, si hay jabones que te reseca mucho, sobre todo jabones de limpieza de lavavajillas, también se puede aplicar para dar una capa, incluso antes de meternos las manos en agua. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer una barrera protectora y nos va a ayudar a que no se nos abran esos nudillos. También hay que decir una cosilla, que es que la piel más delicada que tenemos es la piel de los labios. La piel de los labios, además, hay una cosa que nos gusta muy poco a las chicas, que es que con la edad, los gestos y demás, se nos vaya abriendo el código de barras. Entonces, lo bueno de este producto es que lo puedes dar también alrededor de la boca. ¿Que te gusta mucho y te lo comes? No pasa nada. Es natural, no hay ningún problema. La verdad que es una maravilla lo que nos podemos encontrar con un producto que es natural, lo que tú dices, las posibilidades que te puede ofrecer, y aparte que no estamos hablando tampoco de un precio excesivo.
No. Mira, las tarrinas estas son 10 mililitros. Parece que es muy poquito producto. Te puedo asegurar que cunde muchísimo, porque has visto lo que yo he cogido para los labios y me ha dado para las 2 manos, me hubiese dado en los labios, me hubiese curado la rozadura, y para mí es un básico para llevar en el bolso. No sé, por ejemplo, los niños. Hay veces que cuando están aprendiendo a comer, pues entre que les metes la cuchara, les quitas el puré de la boca y demás, les vamos haciendo pequeñas escoceduras que, bueno, todas hemos tenido los labios agrietados y sabemos que son muy molestos. Figuraros la sensación de comezón que puede tener un niño pequeñito que esté empezando con los purés. Bueno, truco del almendruco. Le das una gotita, eso ya estira y tienes la garantía de que no está comiendo nada que puedas empezar a preocuparte. ¿Y qué más podemos pedir? Si es que realmente tenemos este producto aquí en Más que Aromas, en la calle Gorbea número 3, junto a otros muchos de cosmética natural, la verdad que a precios increíbles y con unas facilidades. No lo he dicho, pero son 3 euros. 3 euros. Con 3 euros te da para las manos, para los bebés, para los labios. Pues nada, muchas gracias Espumita por estar enseñándonos un poco tus productos, y la próxima vez estaremos otra vez contigo para que nos enseñes nuevas novedades. Y decir a las clientas o a las personas que pasen por aquí que hagan la prueba, como hemos hecho tú y yo al principio, de derretir un poco esa manteca y empezar a notar la untuosidad que tiene, y luego ya después pueden pasar a conocer lo que es el producto del bálsamo labial, que como tú bien dices, puede servirte para un montón de usos, incluso también para una depilación en un momento, sobre todo de zona muy delicada, como puede ser la parte superior del labio, puedes llegar a hidratar. Es verdad que ahí hay que tener cuidado porque somos tendentes casi todas a que nos hagan granitos, pero eso ya no es una cuestión de la cosmética que utilices después, sino que es una irritación bastante grave de la piel. Pues ya sabéis, chicos, pasaros por Más que Aromas, en la calle Gorbea número 3, y encontraréis entre muchos productos este bálsamo labial. Bien, pues gracias, Ros, por esos consejos tan maravillosos que nos has dado, y gracias también a Ainara, un besito muy grande desde aquí. Vamos a continuar con esta interesantísima entrevista, que lo son todas, pero esta yo detrás de la cámara estoy diciendo, ostras, es que muy poca gente sabe lo que tú estás contando, Rosa, ¿no? Bueno, me imagino que todas mis compañeras... Pero la gente sí. que no sé... La ciudadanía, bueno, pues es lo que comentaba antes con Patricia, es una violencia impensada, es una situación que no queremos ver, que sí que nos llama la atención cuando sale en prensa, pero sobre la que la gente no reflexiona frente a su propio papel para cambiar diferentes situaciones. ¿Una trabajadora social deja de ser trabajadora social una vez abandona la oficina? ¿O sigue, digámoslo así, de formación profesional, en la calle, se fija, mira aquí, tal? Mira, yo es que no lo llamaría de formación profesional, lo llamaría conciencia social. Y eso es algo que es como, bueno, lo tienes 24 horas, 365 días al año. Otra cosa ya es que, bueno, parte de mi vida laboral haya sido además en la protección a la infancia, pero para mí, sobre todo es un tema de conciencia social y de, bueno, de ver el mundo igual a veces con pues unas gafas diferentes, ¿no? Pues porque cuando tienes conocimientos de una determinada materia, pues quieras que no, valoras, ¿no? Me imagino que como tú, si vas por un centro comercial y ves una cámara de fotos y dices, uff, esa es mucho mejor que esta porque tiene... Bueno, pues aprovechas tus conocimientos en el día a día. ¿Cuáles son las características normalmente, porque siempre hay, de un abusador? ¿Qué características dirías tú que es la más habitual?
Madre mía. Vamos. Vaya pregunta. Sí. Pues si te digo que así pensándolo, no te sabría decir una característica. ¿Por qué? Porque dado que se da en todos los estamentos sociales, con lo cual el nivel sociocultural y económico no nos va a servir, vamos a tener cuestiones más de características de personalidad. Ahí desde luego son, por ejemplo, en el maltrato físico, son personas que tienen poca empatía, poca capacidad de ponerse en el lugar de otro y poca tolerancia al estrés. Es decir, en el momento que me pincha, salto, y en ese saltar, bueno, pues saco la mano de paseo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y la familia, los niños, niñas, adolescentes, qué perfil suelen tener normalmente, Rosa? Puesto que hablamos también de familias que pueden estar sufriendo diferentes situaciones que les llevan a desproteger en determinados ámbitos a sus hijos, los niños, vamos a ver, cuanto más pequeñitos son, el maltrato es más invisible y además más duro. Los adolescentes efectivamente tienen otra posibilidad de hablar, de relacionarse, pero también tenemos que tener en cuenta que si las situaciones maltratantes llevan muchos años instauradas en esa familia, es mucho más difícil para ese adolescente pedir ayuda. Entonces, un poquito más con esa reflexión de todos podemos ayudar. Y qué más da de qué estamento social o... Y cuando normalmente los niños y las niñas no, pero un adolescente ya tiene uso de razón con 12, 13, 14 años, a la hora de claro, porque si has sufrido y no lo has denunciado o no lo has contado, esa persona tiene algo que todavía no ha superado, un trauma, digámoslo así, ¿no? ¿Y cómo hace o qué hace al adolescente ya con unos 13, 14, 15 años denunciar o contar lo que ha sufrido? A ver, te voy a poner un paralelismo. Con el tema del maltrato a las mujeres, mujeres ya adultas, y sin embargo han vivido esa situación durante mucho tiempo, se han quedado ahí atrapadas, incluso han negado esas situaciones de maltrato, amigos, familiares y demás. Traslada todo esto a un adolescente que tiene menos experiencia vital, menos capacidad de salir de su propio entorno. Normalmente las situaciones no es habitual que el adolescente, sea chico o chica, lo notifique, vaya pidiendo ayuda, sino que es, si quieres, mucho más colateral. Igual un profe, una profa que le cae bien, que le pregunta, y entonces puede ir. Se va tirando. Efectivamente. Y entonces ya es el profe que llama, seguramente con el consentimiento del niño, del adolescente, para notificar esa situación o pedir ayuda. En otras ocasiones, ya con esas edades, suele haber fugas del domicilio que alertan que algo está pasando. Hay una dificultad de convivencia, por lo menos, entre esos padres y ese adolescente. Eso también puede ser una llamada de atención, porque ten en cuenta que la gran mayoría de adolescentes vuelven en 24, 48 horas a su domicilio, pero ya seguramente los papás, los aitas, lo han denunciado en la policía municipal, en la Archaña, y ya cuando aparece el chaval, pues hay que volver a decir que ha aparecido, y ahí en muchas ocasiones sí que empezamos a intervenir para ver qué ha pasado. Vamos a hablar de la pornografía infantil. Por desgracia, en este país
se han dado muchas redadas contra la pornografía infantil, pero es que yo no entiendo qué hace a una persona adulta ese cambio de chip en la cabeza para que sea, para mí, es un demente. Digámoslo así, porque ¿cómo puede ser que le guste a una persona o tener material de niños haciendo cosas que no son de niños? Sí, bueno, vamos a ver. Hay personas que se pueden excitar con determinadas actitudes y hay personas que su libido se activa en cuanto recrean o viven situaciones de sexo con niños. Eso no quita para que desde luego este país esté prohibido, que sea una actitud que genera muchísimo daño en los niños, que sea condenable, tanto a nivel judicial como social. Es verdad que tenemos un problema grave en este país de turista sexual y de pornógrafos infantiles que almacenan en sus ordenadores miles y miles y miles de fotos, tanto propias como ajenas, en las que se observan a niños con adultos manteniendo relaciones. Tú has visto por tu trabajo y no es para nada agradable, digámoslo así, ¿no? Bueno, en una entrevista anterior con Patricia me preguntaba que cómo se sobrellevaba, ¿no? Pues fatalmente. Esas situaciones, la verdad es que son francamente duras, porque ten en cuenta que tienes que estar además analizando determinadas secuencias de los vídeos para poder identificar lo mejor posible a esos niños o en qué lugares están grabados esas escenas. Entonces, bueno, pues a veces te da por comer compulsivamente mientras estás viendo la cinta o desde luego necesitas, no sé, a los 15 minutos decir, vamos a parar, me voy a dar un paseo, voy a despejarme porque no consigues seguir viendo cintas. Ahí, perdona, un inciso también para el trabajo tan fantástico que hacen todos los agentes policiales que están asignados en un momento a tareas de atención a la infancia o que les toca visionar estos vídeos, porque es una labor no conocida, muy ingrata, necesaria, pero que también les significa un dolor emocional muy importante. Entonces, pues un aplauso también para ellos, porque me parece una labor muy ingrata, como he dicho, necesaria, pero que con dolor al salir de tu trabajo, ¿no? Es decir, ¿Y crees que hemos hablado sobre la pornografía infantil? ¿Crees que hay que cambiar el código? Que lo tengo aquí, que no me quiero equivocar, ¿piensas que debería de cambiar el Código Penal del año 1995 en lo que se refiere a abuso de niños, niñas, adolescentes? sí, sobre todo, bueno, me voy a explicar. No sé si tanto el Código Civil, porque no soy una experta en leyes, pero sí te voy a decir una cosa. Las circulares del Ministerio Fiscal en cuanto a lo que es el procedimiento para atender dentro del sistema judicial a los niños y niñas víctimas debería ser puesto inmediatamente en marcha en todos y en cada uno de los juzgados. Es decir, sin dar datos, hace poco viví una situación en la que un menor que había su uso hacía 6 años era llamado a testificar en el primer trimestre de este año, 6 años después. Eso es para ese menor o niño, niña, adolescente, debe de ser increíblemente 6 años pensando en el que va a llegar el momento que va a volver a ver
a su agresor o agresora delante de un tribunal y que tenga que revivir todo? Pues muy duro bueno, en este caso es verdad que igual a los niños se les olvida más fácil, ¿no? Pero es verdad que cuando le tienes que decir, cariño, la semana que viene va a pasar esto, y bueno, pues ahí se empieza a poner nervioso todo el mundo. Para mí, bueno, sin duda, lo peor, la situación de los padres de estos menores que les ocurre estas situaciones y que la lentitud de la justicia hace que 6 años más tarde tengas que volver a revivir toda esa situación, más todos los incisos que haya podido haber en medio a nivel judicial. Eso es demoledor. O sea, eso es increíble. Vamos a hablar del sexting. Se ha puesto de moda esta práctica que es, bueno, básicamente para que todos ustedes lo sepan, son menores, en su mayor parte adolescentes, niñas, que se sacan fotos íntimas y que se las mandan a su supuesto novio, amigo, gente que ha conocido por internet o lo que sea. Si es mayor de edad, un mayor de edad puede hacer lo que le dé la gana, pero un menor o un adolescente que luego su imagen pase de móvil en móvil, de persona en persona, eso es un caso que vamos a alertarlo porque a mí me parece una práctica muy grave en el entorno adolescente, ¿no, Rosa? Bien, sí, pero tenemos también que saber que muchas veces los perfiles en Facebook, Twitter, otras redes sociales son falsos. Primera cuestión. En otras ocasiones son los propios pederastas quienes, haciéndose pasar por un joven o una, normalmente es más de, como decías, las chicas las que pasan ese tipo de fotografías, pero muchas veces es de una forma totalmente en un tipo de relaciones que ellas creen igualitarias. Es decir, piensan que es pues un noviete que les gusta, que les ha entrado por chat o lo que sea, y se pueden encontrar situaciones en las que van a ser amenazadas y van a sufrir muchísima presión. Ahí lo mejor es, primero, que los aitas estén alertos, que informen bien a sus hijos de lo que es privacidad, los derechos de una persona y otra, donde empiezan los míos y donde empiezan los tuyos, alertarles que los perfiles de Facebook, Twitter, otras redes sociales, muchas veces no son totalmente ciertos, y sobre todo, si alertan o son conscientes de una situación así, creo que hay que tomar cartas en el asunto, denunciarlo. Ahí ya no vamos a ser los servicios sociales quienes intervengamos, van a ser a nivel policial y a nivel judicial, y creo que, bueno, a veces por ingenuidad, confianza, pueden pasar. ¿Cuál es lo malo o lo peor de esa situación? Que muchas veces estas adolescentes engañadas, seducidas, pueden ser terriblemente presionadas, amenazadas de que van a colgar esa foto que lo van a distribuir, y esas situaciones creo que tampoco se deben permitir, y desde luego hay que pensar que vamos a dar sobre todo formación, y que los papás también estén alertos e informen a sus hijas y a sus hijos de que esas situaciones ni se pueden consentir ni se pueden provocar. Vamos a lanzar un llamamiento a todos esos padres que nos están viendo a través de EuskoTV Online y Tele7, decirles que controlen un poco más o menos lo que hace su niño, niña, adolescente en internet, que filtren un poquito, ¿no?, los contenidos que pueden llegar a ver. Yo creo que sí, que una parte también de la formación o de la educación de un hijo es, bueno, no sé, en mi época era los 2 rombos en la televisión,
Y hoy en día parece que el acceso a información, visualización de imágenes está totalmente libre. No, en muchos sitios te avisan que tienes que ser mayor de 18 años, pero es verdad que son perfiles muy falsos, o sea, que se pueden falsificar fácilmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la brecha tecnológica entre aitás y adolescentes a veces es muy grande y no saben ni cómo hacerlo, ni cómo controlar esa situación, ni se imaginan las situaciones que se pueden generar a través de las redes sociales en las que los chavales se sienten inmersos y al mismo tiempo vulnerables. Papás, vamos a ver si Aitachus Bueno, pues a ver, Aitachus, a ver si conseguimos quitarle un poco de miedo a Internet, a las redes sociales. Os animo también a que vosotros participéis y sobre todo a que seáis capaces de ver qué es lo que la red ofrece, que son cosas muy buenas, y prevenir, ayudar a vuestros hijos a que conozcan cuáles son sus peligros. Y con eso, pues, me daba por satisfecha. No sé cuánto tiempo nos queda. Vale, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Esta práctica es nueva. La del sexting se ha ido extendiendo porque hoy día cuando cogemos un teléfono está el WhatsApp, está el Facebook, está el Twitter, pero está el Badoo, está el otro, y está que ahí se cuelgan fotos y se cuelgan cosas que no se deberían de colgar de personas de según qué edad. Yo creo que que todo el mundo debiera ser cuidadoso con lo que publica, o por lo menos responsable y consecuente con lo que publica en sus redes sociales. Es como dices, hoy en día la inmediatez para buscar información y subir información a la red es total. Creo que la única forma de solucionar este tema es con educación, con información y sobre todo siendo conscientes de que hay situaciones en las que tenemos que ayudar a los jóvenes a hacer un trabajo o hacer una buena utilización de todas estas herramientas que tienen a su disposición. Bueno, Ros, te vamos a emplazar para una... Rosa, perdón, te vamos a emplazar para una próxima entrevista, que esto, vamos, muy interesante. Muchísimas gracias por sentarte aquí con nosotros en tu cita en Vitoria y, bueno, hasta la próxima. Hecho, hasta la próxima. Venga, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Volvemos la semana que viene con un nuevo invitado o invitada aquí desde Camerino en la calle San Francisco número 26. Leicester Arte, agur.